Dios les bendiga. Entonces, hermanos, vamos a dar inicio, ¿verdad?, a este otro tema, crisis de liderazgo, y vamos a irnos a Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo, amados hermanos, del 1 al 5. Vamos a leer la palabra de Dios todos a la Biblia y dice así: honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por un rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá, y después que el rey Amasías durmió con sus padres, de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolía de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jamnia, el muro de Asdod, y edificó ciudades de Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gat, en Gurbaal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Y qué maravilloso, amados hermanos. Vamos a ver, tal vez del versículo 9 en adelante: edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranza, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. También tuvo un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Masías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Vamos a llegar ahí. Hermanos, estamos hablando de un joven, ¿verdad?, que a sus 16 años de edad tuvo que tomar una decisión importante, que es la de ser rey. Tomar el reinado, ¿verdad?, al fallecer su padre. Y quiero decirle de que este hombre, amados hermanos, fue instruido. Da gracias a Dios que hubo alguien que lo instruyó de una manera recta, de una manera sana, y fue conducido a ser un gran rey que amó a Dios. Porque dice acá que, amados hermanos, que él salió, ¿verdad?, que fue instruido por el sacerdote. O sea, había alguien ahí, amados hermanos, que lo estaba instruyendo. Y qué linda las cosas de Dios cuando nosotros somos instruidos, nos dejamos instruir bajo la mano misericordiosa de Dios. Porque era en días de Zacarías, dice, fue instruido por Zacarías, entendido en visiones de Dios. Así es de que, hermano, vemos que la vida del rey Uzías es tan importante porque fue un papel importante en el pueblo de Dios. Y vemos que el Señor estuvo con él, respaldándolo. Cuando hacemos, amados hermanos, la voluntad de Dios, cuando nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, es Dios quien nos respalda, es Dios quien nos ayuda, es Dios quien nos guía, es Dios que ve tu disposición, tu corazón dispuesto a buscar al Señor, y Él es el que te va a ayudar y el que me va a ayudar. Entonces vemos que, amados hermanos, Josías fue prosperado en todo. Y él, qué tremendo, que, amados hermanos, dice que reinó 52 años en Jerusalén. Quiero decirle que ese es el reino del norte. Ya estaba dividido las tribus de Israel. Pero vemos que algo interesante, lo que quiero llegar,
es que cuando en el versículo 16, miren, en el versículo 15 leamos y en adelante, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Este versículo, póngale atención, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Mire, amado hermano, vemos acá que hay algo importante que nosotros tenemos que tomar en consideración, lo que la palabra de Dios nos dice. Dice que realmente este hombre fue prosperado, fue bendecido, fue poderoso. La mano de Dios estaba con él. Pero resulta que llegó un momento en que, amados hermanos, su corazón se enalteció. Pero cuando un corazón altivo, soberbio, dice que la palabra de Dios, que Dios lo ve de lejos, más al humilde lo ve de cerca. Entonces, amado hermano, vemos que algo impresionante sucede, que podemos empezar bien, pero tenemos un riesgo grande de terminar mal. Por eso nosotros tenemos que estar tomados de la mano de Dios y que sea el que nos libre y que nos guarde. Sencillamente, porque, oiga bien, cuando se enalteció, se rebeló contra Dios. ¿Y cuál es el tiempo, en este tiempo, los crisis que tiene la iglesia? La iglesia tiene una crisis de liderazgo, porque, amados hermanos, muchos no podemos visualizar en los líderes a veces la mano de Dios, la misericordia de Dios, porque tienen un corazón enaltecido. Mas el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, si usted, por favor, búsquelo, estamos en un estudio para que usted pueda aprender, ¿verdad? Y que Dios nos quiere hablar en esta hora y que Dios nos libre, ¿verdad? Que Dios guarde sobre toda cosa guardada, guarde el corazón, porque del mana la vida, dice la palabra de Dios. Porque dice que en el versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebe el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, ¿qué podemos visualizar? ¿Qué podemos concluir? Que no podemos dejarnos guiar por el corazón, porque el corazón es perverso, porque el corazón nos puede dar alertas, pero pueden ser perjudiciales para nuestra vida, porque tenemos un problema. El corazón es parte de la carne, está inherente en la carne. Y usted sabe que en Gálatas nos habla, la palabra de Dios nos es clara, que la carne no puede llevarse bien con la parte espiritual. Entonces necesitamos, amados hermanos, que el Señor hable en esta hora y que usted y yo y todos los que estamos aquí nos dejemos ser dóciles a la palabra de Dios, dejémonos enseñar por el Señor, para que así, amado hermano, no caigamos en la trampa del enemigo. Hermano, muchas veces nosotros podemos estar bien, podemos tener una relación con Dios, pero si no la cultivamos, pero si no la cuidamos, pero si no estamos alerta, pero si nos descuidamos, si somos negligentes, que somos indolentes, que somos haraganes, que podemos, hermano, descuidarnos a tal grado de ver, amados hermanos, las cosas de Dios con desidia, yo quiero decirle que vamos por mal camino. Mientras nosotros nos mantengamos en el momento de humildad, de estar bajo la mano poderosa de Dios, de ser guiados por la mano poderosa de Dios, Dios estará respaldándonos, Dios estará bendiciéndonos, Dios estará contigo y conmigo en cada momento. Entonces podemos ver que el rey, cuando se enalteció, cuando llegó a ser poderoso, ese es el punto. Todos venimos a veces a los pies de Cristo, venimos con quiebre económica, con quiebre emocional, con quiebre espiritual, venimos desastrosos, venimos heridos, venimos de todo. Pero Dios viene, nos sana, Dios nos restaura, nos cambia la vestidura, nos da limpieza espiritual.
Y ahí empezamos a caminar y Dios empieza a bendecirme, porque si yo le hago una pregunta en este momento, que si su estado es el mismo cuando aceptó al Señor o el mismo cuando estaba antes de aceptar al Señor, la pregunta correcta, si su estado es igual o sigue peor. Yo sé que usted me va a contestar que no, porque Dios le ha bendecido, le ha prosperado, la ha levantado, la ha sanado, le ha sanado al varón, ha hecho cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Por lo tanto, nosotros podemos vislumbrar que cuando estamos bajo la mano poderosa de Dios, todo y toda aquella persona que se dispone a buscar a Dios, nunca, amado hermano, va a estar en el mismo estado. Dios derrama bendiciones. Venid a mí, dice los que estéis a cuenta. Mire, amados, y estemos a cuenta. Si sus pecados son rojos, ¿verdad? Serán blanquecidos como la blanca lana. Hermana, mire qué maravilloso. El Señor siempre promete restaurar, porque es un Dios de restauración. Pero el problema es que cuando ya quizás Usías se sintió fuerte, se sintió poderoso, se sintió que su corazón se enalteció porque se rebeló contra Dios. Y entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Cuál fue el problema? Usted puede decir, no, pero si no fue pecado a querer acercarse a Dios. El problema era que no le competía esa actividad. Esa actividad era exclusiva para los sacerdotes. Y en este tiempo, muchas veces, pues, muchas personas podemos visualizar que caen en grandes errores porque, amados hermanos, quieren ocupar lugares que no se les han asignado. Quieren ocupar lugares o el lugar de otra persona que no se le ha sido dada por Dios. A cada uno Dios nos va a dar una posición. A cada uno ahorita estamos en la posición de prepararnos para ser formados, para ser guerreros de oración. Hermanos, otros hermanos ya quieren ir a estar allá, poder liderar, pueden querer ser pastoreando y no han recibido un llamado para pastor. Unos quieren ser profeta y no has recibido el llamado para profeta. No tienes asignación. Esas cosas son las que pueden llevar a un problema espiritual. Estamos hablando de una crisis, no solo de liderazgo. El liderazgo se ve aquí porque Dios establece las autoridades. Todas las autoridades, como dice el libro romano, han sido instituidas por Dios y por lo tanto hay que respetarla. Pero el problema que estamos viendo a nivel general, estamos hablando a nivel general de la iglesia, es que hay crisis de liderazgo porque, amados hermanos, porque no podemos visualizar en ello, uno, sujeción a Dios, completa sujeción a Dios. Hay áreas que no se las entrega y eso hace que floren en su vida actitudes que no deberían ser, no deberían tener, amados hermanos, digamos, solo preferencias contra X persona, solo porque con ella me llevo bien, solo porque ella es mi amiga, solo porque este varón me echa la mano porque necesito. El liderazgo es para guiar. El liderazgo, si Dios te ha permitido una posición de liderazgo, es para hacer de edificación, no de destrucción. Porque si empiezas a actuar como Usías, vas a ir a la ruina. Amado hermano, Isaías dice que Usías, perdón, le entró, ¿verdad? Soberbia, se enalteció, se enalteció. Y quiere decir, en otras palabras, se ensoberbeció. Y eso significa que ya no creyó que ya no era necesidad de tener la ayuda de Dios. A tal grado dice que él quiso entrar a quemar incienso en el altar del incienso. Amado hermano, y dice que el sacerdote Azarías entró tras él, lo quisieron detener. Él iba apresurado a decirle, no, rey, no te corresponde. Y oiga bien, y dice que, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Hermanos, mire qué tremendo. Le estaba explicando lo que yo le estoy diciendo. El grave error fue que querer hacer cosas que no le competen, que no estaban designadas de parte de Dios para él.
Y vemos lo mismo. Vámonos a ir paralelamente en la actualidad. ¿Cuál es el problema con la crisis de liderazgo? Porque, amados hermanos, hay un gran problema, una grave crisis. Y una de las grandes crisis es, óigame bien, que muchas veces el líder no tiene carácter propio. El líder no tiene personalidad. El líder no tiene firmeza. Usted podrá estar pensando, ¿y a qué se refiere al decir estas palabras? Pues primeramente, porque el líder tiene como cabeza al espíritu de Jezabel. Quien gobierna al líder a veces es la esposa. Y eso es antibíblico. Recuerde el ejemplo de Acab en el libro de Reyes. Acab, también el rey del norte, de Israel del norte, amados hermanos, gobernado prácticamente quien lo manejaba, quien mandaba, quien gobernaba, quien decía lo que hacía, era Jezabel. Y ese espíritu de Jezabel está operando en este tiempo. Por eso es necesario que usted y yo entendamos la urgencia de volvernos a las escrituras, para que no sea, amados hermanos, no caigamos en los errores. Dios quiere levantar hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres firmes. Dios quiere levantar guerreros y guerreras con un propósito. Todos estamos aquí con un propósito de traer honra al Señor. Y eso es importante que usted lo vaya vislumbrando, porque si usted, Dios le permite una posición de liderazgo, pero si usted empieza a manipular de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a su corazoncito, de acuerdo a sus amistades, solo por preferencia, usted está mal. Usted está actuando de una manera incorrecta que le va a traer problemas. Usías entró al templo, queriendo presentar incienso. Oiga bien, en el altar del incienso, el altar de incienso representa las oraciones. Pero él dice que el rey entró, me imagino que con una altivez, con soberbia, como queriendo decir, yo soy el rey, yo puedo hacer lo que yo quiera. Todos pueden pensar de esa manera, pero no es lo correcto. Aquí estamos para hacer la voluntad de Dios, no para hacer tu voluntad de acuerdo a tus deseos o de acuerdo a tu conveniencia. No, hermano, aquí no es para sacar partido propio. Muchos abusan del liderazgo para poder manipular, para poder hacer lo que ellos quieren, hacer lo que a su antojo. Y a esto no se trata de antojo, esto se trata de hacer la voluntad de Dios. Recuerde que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, Él supló sobre nosotros. Espíritu Santo cuando hizo al hombre, cuando le dio vida. Y somos trino, espíritu, alma y cuerpo. Pero nosotros, hermanos, hemos sido creados, como lo hemos visto en clases anteriores, en el libro de Colosenses, todo ha sido creado por Él y para Él. ¿Pero para qué? Para darle alabanza, para darle gloria a Él. Entonces, ¿qué necesitamos entender? Amados hermanos, que Usías cometió un grave error y ese error le costó caro. El sacerdote le dijo, oiga bien, y con él 80 sacerdotes se le opusieron, 80 sacerdotes, varones valientes, se le opusieron al rey Usías y se pusieron contra él, rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado o has pecado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, oiga bien, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. ¿Sabe qué, estimada audiencia? Yo creo que lo que en este tiempo falta es que tengan un verdadero encuentro con Dios.
Muchos ahora creen que esto es fábula, muchos creen que esto fue en el Antiguo Testamento, que la gloria de Dios ya no está presente, etcétera, etcétera. Pero yo quiero decirle, el mismo Dios que estuvo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, está con nosotros ahora. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso y al que más le da, más le demanda. No crea usted que Dios es un Dios, digamos, un Dios indolente. No, hermano, no, no, no. Él no deja pasar nada. Que es un Dios que cierra los ojos cuando aquel ve a una hermanita o un hermanito. No, no, Dios no tiene preferencias con nadie. La preferencia, podríamos decirle que muchos dicen, es que tiene preferencia. No es preferencia, es el grado de santidad con que la persona anda. Entonces vemos que Usía, cuando oiga bien, se airó contra los sacerdotes, se ensoberbeció y Dios lo hirió con lepra. Entonces, amado hermano, y oiga bien, y así el rey Usía fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Y mire qué tremendo. Y durmió Usías con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando, como este es un preámbulo, para que vea que a veces la crisis de liderazgo, como el liderazgo, cómo puede ser afectado. El enemigo de nuestras almas, que el Señor nos reprenda, muchas veces utiliza la alabanza, muchas veces el elogio. Ay, hermano, hermana, que Dios lo usa como usted, nadie lo usa. Y eso muchas veces son estrategias del enemigo para que el corazón se llene, se inflame, pero de soberbia, de orgullo, de altivez. Y podamos caer en el riesgo de blasfemar contra Dios. Que Dios nos guarde y nos cubra con la sangre de Cristo. Es necesario que usted y yo entendamos esto, porque en la actualidad es lo más común que se ve. Se ve gente, amados hermanos, soberbia, que puede estar arriba en un liderazgo, activa en un liderazgo, pero no tiene buenas relaciones con los demás, pero no se lleva con el resto del equipo de trabajo, pero no se habla, algunos sí, a otros no. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Dios quiere que seamos, que desarrollen. El líder está puesto para guiar, el líder está puesto para dirigir, el líder está puesto para ayudar, el líder está puesto. El máximo ejemplo de liderazgo es el Señor Jesús. Él no vino a esta tierra para que le sirviera. Él no vino en un palacio. Él no vino, amados hermanos, a que tener pleitesía y a tener sirviente. No, él vino a servir. Y todos sabemos que él tomó un lebrío, le lavó los pies a los discípulos. Y él, con acto de humildad, que ese era un acto que lo hacían los amados esclavos, porque era lo más deplorable. Un servicio, por decirlo así, de bajeza, lavar los pies. En aquel tiempo no había calles pavimentadas, caminaban empolvados. Imagínese usted los pies de una persona que camina kilómetros. Y aparte de eso, recuerde que los animales que transitaban podían hacer sus necesidades fisiológicas y alguien podía llenarse. Entonces imagínense usted que al pobre esclavo, a ellos los ponían a lavarle los pies a los invitados. En Dios el Señor Jesús, en una actitud de humildad, para darle una enseñanza a sus discípulos, que necesitaban, que quizás ya creían, ¿verdad? Que Dios lo usaba echando fuera demonios, sanando y todo, ¿verdad? Ya se creían lo grande. Y Dios les da un ejemplo de humildad. Si Él lo hacía, también los de ellos tenían que hacerlo. Así de que nosotros también estamos llamados, amados hermanos, también a hacer la voluntad del Señor. Por eso es importante que conozcamos un poco sobre lo que debe ser el liderazgo sano, lo que debe ser un liderazgo correcto. Y veamos entonces que el rey Usías, ¿verdad? Nos habla también que ya vimos que así como hizo lo bueno, lo recto ante los ojos de Jehová, también llegó un periodo en el que
El enemigo de nuestras almas, que el Señor reprenda, le tocó su corazón y se enalteció para su ruina. Y quiero decirle que tremendo, ¿verdad? Que por eso tuvo que compartir los últimos años de su reinado con su hijo Joatán. Pero en medio de esta crisis, oiga bien, en medio de esta crisis, Isaías fue llamado como profeta para denunciar los pecados de Israel. Pero al morir Usías, el rey Usías, Dios le consideró, oiga bien, Dios consideró necesario renovar el llamamiento profético de Isaías con una visión que marcaría su misión durante el resto de su ministerio profético. Y veamos entonces qué fue, amados hermanos, lo que Dios tuvo que hacer. Dios le había llamado, Dios había dado el don de profecía, por decirlo así, la revelación, lo usaba para denunciar el pecado del pueblo de Israel, quien se había apartado, quien se había, amados hermanos, ido, había tomado caminos equivocados. Y eso Dios levantó a un hombre, a Isaías, el gran siervo de Dios, para poder hacer que la nación de Israel volviese nuevamente a los pies de Cristo. Vámonos al libro de Isaías, capítulo 1, y vamos a tratar de vislumbrar otro aspecto importante. Ahora vamos a entrar en el capítulo, no le voy a leer la porción, la visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en día de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oiga bien, mira qué tremendo. Empieza el Señor a usarlo y dice que oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vamos a llegar hasta ahí. Mire qué tremendo. Profeta Isaías le tocó enfrentar un pueblo duro, un pueblo de mente cerrada, de amados hermanos, y en este tiempo no estamos diferentes. ¿Cuántas veces está hablando el Señor? ¿Cuántas veces usa a los pastores predicando palabras fuertes, predicando, denunciando el pecado, que se vuelvan? No, lo mismo sigue la humanidad, lo mismo sigue. Los mismos, inclusive la membresía, la mayoría sigue igual. Vive su vida como a él le place. Vive la vida, la mujer, el hombre, de Dios como a él le place. No tome en cuenta los estatutos y mandamientos de Dios. Y ese es un grave problema, porque, amados hermanos, eso le llegó, por eso le vino el avance a Israel, porque no escucharon la palabra de Dios. Porque, amados hermanos, estamos tomando una vida, han caído en una vida de religiosidad, como lo cayó en Israel, viviendo una vida a su antojo, viviendo una vida a su, no, a mi conveniencia, no, exagerado, no, el profeta está carnudo, no, el profeta está turbado. Hermano, cuando le sale el pecado, cuando le denuncia el pecado, cuando le dice que tiene que corregirse, ahí se está turbado. Solo le gusta bendición, solo le gusta quedar un carro, solo le gusta quedar casa, solo le gusta mirar que te va a dar bendición, te va a mandar los dólares del extranjero. Oh, ahí sí está perfecto el profeta. Pero cuando Dios denuncia, cuando Dios quiere hacer algo, una corrección, cuando Dios quiere poner palabra para que su pueblo se vuelva a él, entonces se van contra el profeta. Y eso está pasando en este tiempo. Nosotros vivimos esas experiencias. Yo en la vida personal he vivido eso. Pero aquí se identifica tanto uno con el profeta Isaías. Dios lo usó para exhortar fuertemente a un pueblo pecador, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Imagínense a tal grado habían llegado los de Israel. Amados hermanos, habían hecho tantas cosas atroces, habían hecho injusticia,
Ya ellos no tenían temor de Dios. Ya ellos hacían cosas que a Dios le desagradaban. Imagínense, amados hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor estaba, digamos, denunciando. Y eso es lo que el Señor está hablándonos en este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos corrijamos, hermano. Yo le digo que es bien importante que pongamos atención, que no, espero que no solo esté conectado allí, ¿verdad? Así como muchos hacen que ponen la radio, qué sé yo, o el programa y se van a dormir. No, hermano, usted tiene que estar alerta. Tiene que estar alerta, despierto, ¿verdad? No solo para que diga, ay, para que la hermana me vea que estoy conectada allí, que estoy oyendo la enseñanza y ahí bien. No, hermano, esta es tu conciencia, tú tienes que librar tu alma. Yo solo estoy ayudando, como me estoy ayudando a mí misma también, porque la enseñanza es para mí misma. Así es de que, hermano, mire, Isaías es algo tremendo porque el pueblo se había descarriado, pues, y el Señor condenó mediante Isaías la maldad de la casa de Israel y profetizó que sería sometida a grande juicio por causa de sus maldades. Y mire, amados hermanos, qué tremendo, porque él le denunció, mire, él denunció a través de Isaías la maldad que ellos hacían. Y eso vemos que es impresionante, ¿verdad? Dios quería advertirles que el tiempo otorgado por Dios para su arrepentimiento, oiga bien, ya se estaba llegando a su fin. Lo mismo estamos en este tiempo, amados hermanos. Dios nos habla, ¿verdad? Dios nos habla, Dios nos exhorta, Dios nos consuela, pero a veces Dios tiene necesidad de exhortarnos. ¿Por qué le damos gracias a Dios mejor? Porque Dios nos corrige, nos exhorta. Imagínense que no sé, todo el mundo, ¿cuál es el mayor caos en este tiempo? En pleno siglo XXI de la iglesia, hablando de manera general la iglesia, que todos creen que van para el cielo, que todos creen que van caminando para el cielo, amados hermanos. Pero la condición, ¿cómo está la condición espiritual de ellos? ¿Cómo está? Y ese es el problema, amados hermanos, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de cuál es nuestra condición. Usted tiene que buscar al Señor, usted tiene que buscar a Dios. Y tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Porque depende, estamos peleando nuestra salvación, la vida eterna. Entonces es necesario de que el Dios de Israel, el mismo Dios de Israel, oiga bien, que le habló a Israel, hoy nos está hablando a nosotros en este tiempo. Está hablándonos, amados hermanos, porque vendrían aspectos difíciles. Así como Usías fue castigado, la mano de Dios lo alcanzó con lepra, también nosotros, amados hermanos, Dios puede pasar facturas fuertes al pueblo de Dios y muchas veces no entendemos o nos hacemos los sordos. Veamos entonces, dice entonces, vámonos capítulos, sigamos adelante, y dice en el versículo que Dios dice que tuvo que reafirmar el llamado de profeta Isaías. Le tuvo que reafirmar, oiga bien, porque la tarea que le encomendó era fuerte. Era fuerte. Isaías tuvo un papel espectacular. Es el profeta que escribió 66 capítulos, que es el que se parece, el que podemos decir que es la Biblia en pequeño. Resumió todo el advenimiento, tuvo grandes revelaciones. Y Dios tuvo que reafirmarlo para que él se mantuviera firme, para que él no retrocediera ante alguna situación. Y entonces, amados hermanos, porque le reafirmó su ministerio profético. Ahora bien, ¿cuál fue la visión? La visión, vámonos, él tuvo que ver, Dios le dio una revelación espectacular para darse a conocer quién era su Dios, quién era el que lo estaba llamando. Y vemos que en el año dice que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines.
Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Mire qué maravilloso, amados hermanos. Maravilloso cuando podemos ver la majestuosidad. Dios le dio una revelación sublime. O sea, sublime significa que no hay palabras, no hay expresiones para poder expresar lo hermoso, lo bello, algo que es inexplicable ante nuestros ojos materiales, humanos. Pero Dios se le presentó en una visión tremenda. Le presentó, amados hermanos, oigan, el trono alto y sublime. Y dice que sus faltas llenaban toda la tierra. Y qué maravilloso que esto dice que él se sintió desnudo ante la presencia de Dios y se sintió inmundo. Y sin embargo, oiga bien, dice de que voló, ¿verdad? Cuando él dijo, he aquí que soy muerto, porque siendo inmundo de labio y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia él uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas y tocando con él su boca, dijo, he aquí que eso tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En ese preciso momento, Dios limpió a Isaías, le tocó los labios, ahí está. Por eso esta es la figura que le he puesto, donde le tocó los labios, con ese carbón encendido, con ese fuego de Dios, con el fuego del trono de lo alto. Y dice que su culpa fue quitada, fue perdonado su pecado. Mire qué lindo, qué maravilloso cuando vemos, amado hermano, qué precioso cuando podemos ver que Dios se está moviendo y Dios quiere hacer lo mismo con usted y conmigo. Dios quiere llenarnos, quiere, amados hermanos, quiere bendecir su iglesia, pero el problema es que no estamos de acorde a lo que Dios espera de nosotros. Y tenemos también que le dio un mensaje. ¿Cuál fue el mensaje que le dio? Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que el ser cortado aún quede el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Imagínense, amados hermanos, qué tremendo, qué espectacular la visión que le da. La visión, amados hermanos, la visión de Isaías, del llamamiento de Isaías. Eso fue algo espectacular, tremendo. Y vemos que, oiga bien, queremos ver que el Señor, amados hermanos, está hablando, ¿verdad? De un llamamiento tremendo. Y le da una visión fuerte. ¿Por qué? Porque él, amados hermanos,
estaba diciendo, ¿verdad? El propósito. Por eso tenemos que esa época de iniquidad, de apostasía, y aborda acontecimientos de esa época, amados hermanos, que ocurrirían en el futuro, porque es cierto, Dios devastaría y se cumplió cuando vemos las profecías que el pueblo de Israel fue llevado cautivo, estaba hablándole el Señor, pero sin embargo no iba a ser raído el completo, sino que iba a tener que dejar el tronco, porque siempre iba a resurgir la simiente santa. Entonces, hermano, vemos algo bien impresionante, ¿verdad? Que Isaías tuvo una tarea importante, una tarea bien fuerte, y por eso tuvo que Dios renovar su llamado. Dios tuvo que reafirmarlo, pero con algo sobrenatural, para que él así, aunque venga lo que venga, aunque lo que pasase, él, amados hermanos, no retrocediera, ¿verdad? Él no fuera a decir, no, ya no sigo. Entonces es necesario. ¿Qué es necesario entonces? Ser santificado para poder llevar a cabo la tarea que el Señor nos encomienda. ¿Qué necesitamos en este tiempo? Santificación. Dios viene por un pueblo santo, amados hermanos. Y la crisis de liderazgo empieza, empezando por eso. No hay santidad en el individuo, ni en la mujer, ni en el hombre. Y Dios demanda santidad, como el profeta Isaías, siendo un instrumento de Dios al vislumbrar lo sublime de Dios, se desnudó, fue desnudo, oiga bien, y se vio en pecado. No, él pudo entender que todavía necesitaba santidad. Y en este tiempo es lo que necesitamos nosotros. Hermano, mire qué tremendo. A veces somos tan irrespetuosos para Dios. Y vamos a poner el ejemplo hasta para orar. No, hermano. Usted se levanta a orar en la madrugada, se levanta a orar o en la tarde, que sea. Se levanta con ropas íntimas. Usted no tiene que hacer eso. Dios es santo. Nos estamos acercando al santuario a orar. Use pijama completa o póngase una ropa para orar. Muchas veces hasta en esas cositas, a veces nos cometemos grandes errores. Dios quiere santidad. Por eso demanda santidad en el vestuario. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, a los sacerdotes, hermanos, Dios les prohibió, oiga bien, usaban hasta calzoncillos largos, porque cuando subían la grada no se les tenía que ver nada, hasta los tobillos. Y ahora, mire todo lo que está pasando, ¿verdad? Amados hermanos, todo una depravación en el vestuario, una depravación para, no hay temor de Dios, una depravación en todas las actitudes, acciones. Queremos llegar a la iglesia mascando chicle y como que estamos en el cine, comiendo papitas. La gente entra a las iglesias con la bolsa llena de comida. Se van atrás para que nadie lo vea, pero están comiendo churros, comiendo papas, ¿qué es? Papas fritas, comiendo. A lo que hemos llegado. Se ha vuelto irreverente el pueblo, lo mismo que en Israel. Hermano, tengamos cuidado. Yo no le voy a decir que usted en un momento dado, a ver, un dulcito se puede decir porque siente sed, siente la garganta, está bien, pero no va a entrar con una bolsa de comida y lleva papita, lleva soda, lleva chicle, lleva dulce, lleva, qué sé yo, empanada, todo lleva. No, hermano, por el amor de Dios, usted va a la casa de Dios, usted va a adorar a Dios. Vamos a poner atención a la palabra de Dios, que Dios nos ayude. Y mire, eso había caído el pueblo de Israel. Se habían vuelto irreverentes. Irreverentes, amado hermano. Dios desea que usted y yo nos volvamos reverentes. Dios desea que usted y yo nos volvamos a la santidad. No importa que nos digan que somos anticuados. No importa que nos digan que somos aquí, que somos allá. Pero si Dios quiere usarnos, Dios no va a usar vasos sucios, va a usar vasos limpios, vasos consagrados. Puede ser que te juzguen mal. A mí me pasa.
pueden decir que es unos petulantes, que creído. No, hermano, no es que no es creído ni petulante. No, 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 Dios nos guarde. Nosotros tenemos buenas relaciones con todo el mundo, saludamos cortésmente y todo, pero no participamos en cosas que no convienen. Usted no puede estar, si quiere ser un vaso limpio, no puede estar relacionándose, amado hermano, con el chisme. No puede estar relacionándose con los pleitos. No puede estar sudando calentura ajena en buen salvadoreño, decimos así, cuando usted toma partícipe o se hace partícipe de una discordia de otra persona y usted se pone al lado de esa persona y ya no se lleva bien con la otra. No podemos, hermano. Tenemos que aprender. Dios desea santidad. Y ese es el problema que está golpeando fuertemente a las iglesias de diferentes denominaciones, hablando de manera general la iglesia de Dios. Porque vemos esa decadencia de un liderazgo firme, de un liderazgo lleno de santidad. Vemos, amado hermano, influencias que se ven, que manipulan a uno, a otro, y eso no es así. Dios no pone a un líder para que manipule a su conveniencia. Dios no pone a un líder para que haga lo que él quiere y se lleve solamente con los que con él se llevan bien y con los demás los deja a un lado, no le da la mano, no los saluda, lo discrimina, no le da privilegio. No es así. Estamos fallando ante la presencia de Dios. Por eso Dios demanda que búsqueda, pero una búsqueda genuina, porque estamos cayendo en la religiosidad. Entro, salgo y salgo igual. Entro, llego, pero salgo igual. Puedo estar sentada 4 horas, 3 horas, pero salgo igual. ¿Y qué tal estuvo la reunión? No, aburrida. Pero le pregunta a alguien que está dispuesto a escuchar la voz de Dios o a escuchar el mensaje a través del pastor, a escuchar con atención. ¿Cómo estuvo el mensaje? Oh, estuvo excelente. De lo que te perdiste. Mire, la actitud es diferente. Pero nosotros debemos entender, amados hermanos, que tenemos que tenerle mucho cuidado. Y tenemos que tener gran cuidado hasta para vestirnos, hasta para acercarnos al trono de la gracia. Debemos de tener cuidado para presentarnos en adoración al Señor. Y por eso usted puede decir, ay, qué exagerado la hermana, el hermano, qué exagerado. No, hermano. Dios le va enseñando a uno. Todas las veces iniciamos cuando somos tiernos en la fe, no conocemos mucho, pero cuando nos vamos acercando, ya mismo Dios lo va redarguyendo, el Espíritu Santo te va guiando. Te dice, eso no está bien. Así como, oiga bien, el profeta Isaías se sintió desnudo ante la gloria de Dios. Se vio su inmundicia, se vio su pecado. Y Dios tuvo que tocarle los labios con la gloria de Dios, con ese carbón encendido, para quitarle el pecado, para quitar toda culpa y para santificarlo. Eso es lo que necesitamos en este tiempo nosotros, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a llegar hasta aquí. Esto es un estudio que continuará. Lo vamos a continuar porque queremos sacarle el juguito más rico para que aprendamos, para que usted y yo seamos edificados, para que no, amados, quedemos postrados y no caigamos en el error del rey Usía. Amados hermanos, cuidemos sobre toda cosa nuestro corazón. Cuidemos, amado hermano, de no caer en la soberbia, en la altivez, en el orgullo. Ay, que Dios nos ayude y que nos cubra con su sangre carmesí, para que podamos ser humildes, para que podamos aceptar la voluntad de Dios, para que nos podamos someter a lo que Dios habla en su palabra, que la podamos atesorar, que no seamos oidores, olvidadizos, sino hacedores de ella. Así de que en esta hora vamos a llegar hasta aquí. Invítole, amado hermano, amado amigo, que usted siga conectándose, ¿verdad? Espero que asista usted a las clases, porque son para edificar nuestras vidas. Estamos con el tema crisis de liderazgo. Que el Señor me los bendiga grandemente, amados hermanos, que Dios me los guarde y los proteja en todo momento.